tardes con todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Y el día de hoy continuaremos con una nueva edición de Salud Ocular en Línea, a cargo de la doctora Pilar Ortiz Mateo, del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud, quien desarrollará la telecapacitación Chalazion versus Orzuelo. Quisiéramos también recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat, que serán absueltas al término de la ponencia. Doctor Ortiz, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy y quedamos atentos a su presentación. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los participantes. Quiero darle un agradecimiento al Instituto Nacional de Oftalmología y a la Red Nacional de Telesalud por permitirnos llegar esta vez con el tema de Orzuelo y Chalazion. En esta oportunidad vamos a hablarle un tema muy importante, que es una patología bastante frecuente, tanto en el ámbito oftalmológico como también en el primer nivel de atención. Entonces, para hablar del Orzuelo y el Chalazion, vamos a tener que conocer la anatomía ocular. Para ello, vamos a ver nosotros acá en la parte externa del globo ocular, vemos la superficie y vemos el párpado superior y el párpado inferior. Para poder identificar estas dos patologías, tanto el orzuelo como el chalazion, tenemos que conocer la anatomía del párpado. Hacemos un corte transversal acá al párpado y en esta imagen podemos nosotros identificar la parte externa que viene a ser la piel del párpado. Luego viene el músculo orbicular y vemos también las pestañas. Acá quiero que me presten bastante atención en la presencia y en la posición de las glándulas. Vemos acá las glándulas de Seyss. Las glándulas de Seyss son unas glándulas sebáceas modificadas, las cuales van a estar unidas, o su conducto de secreción va a estar unido a un folículo piloso de la pestaña. Vemos también acá la glándula de Moll. Esta glándula de Moll es una glándula sudorípara apocrina modificada, que vierte su contenido hacia el borde del párpado, en algunos casos, o también por su acercamiento a la pestaña, vierte su contenido hacia el folículo piloso de la pestaña. Y en la placa tarsal, o en la parte interna del párpado, la que tiene contacto con digamos, con la córnea o el globo ocular, encontramos la placa tarsal. En esta placa tarsal es donde se encuentran las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son unos conductos, son unos acinos, múltiples acinos, que vienen a desembocar en un solo conducto a nivel del borde palpebral. Estas glándulas de meibomio van a producir un contenido sebáceo. Esta glándula es muy importante porque ese contenido sebáceo va a permitir la formación o forma parte de la película lagrimal. La lágrima, para que se permanezca estable o permanezca por más tiempo y no se evapore tan rápido de la superficie del ojo, es gracias a la producción de la glándula de meibomio, a la grasa que produce la glándula de meibomio. Viendo esta ubicación, nosotros vamos a hablar ahora del orzuelo y del chalazion. ¿Qué es el orzuelo? El orzuelo viene a ser definida como una infección bacteriana aguda, ¿ya?, que va a comprometer las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll. Estas glándulas de Seyss, como ya le hemos visto, se encuentran localizadas en la base de una pestaña, y esta glándula de Seyss va a producir un material que se llama sebum. Este sebum tiene una propiedad antiséptica, que va a permitir que todos los gérmenes que se encuentren cerca del párpado las elimine. Igual tenemos las glándulas de Moll. Estas glándulas de Moll van a producir inmunoglobulina A, mucina 1 y lisozima. Y esta tiene una acción bactericida, que va a hacer que todos los gérmenes que en esta zona van a disminuir su presencia. Entonces, cuando estas glándulas se obstruyen y no vierten su contenido hacia, digamos, a la parte externa del párpado, lo que va a hacer que produzca una proliferación de los gérmenes patógenos que normalmente habitan en esta zona, o algunas veces son llevados por la manipulación o por la mala higiene, se van a encontrar en mayor cantidad y van a proliferar. Entonces, cuando vemos una obstrucción de cualquiera de estas glándulas, de Seyss o de Moll, que también se puede obstruir también la glándula de meibomio, va a producirse una infección bacteriana aguda por la proliferación de los gérmenes en esta zona, y van a producir una protuberancia roja y dolorosa en la base de las pestañas. Esto es lo característico en orzuelo, que es una infección bacteriana aguda, es un proceso agudo infeccioso.
El orzuelo puede ser de dos tipos, puede ser externo o puede ser interno. Es externo cuando se va a producir en las glándulas que están cercanas a la piel o a la parte externa del párpado. ¿De quiénes nos referimos? De las glándulas de Seyss o las glándulas de Moll, como vemos acá en esta imagen. Pero si esas glándulas, digamos las glándulas de meibomio, que se encuentran en la parte interna del párpado, se infectan, vamos a hablar de un orzuelo interno. Entonces, si nosotros vemos una lesión que está localizada en el párpado, en la parte externa, vamos a hablar de un orzuelo externo, ¿no? En la base de una pestaña. Pero si a esto nosotros vemos una lesión con signos inflamatorios agudos de flebosis, eritema, calor local, y hacemos una evaluación en la parte interna, y vamos a ver una dilatación de estas glándulas, estaríamos hablando de un orzuelo interno, por un compromiso de las glándulas de meibomio. ¿Cuáles son los agentes causales? El agente causal principal es el Staphylococcus aureus, pero también se ha encontrado el epidermidis. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el orzuelo? Como ya lo hemos visto, el orzuelo viene a ser una infección aguda, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar? Síntomas de flebosis, como una protuberancia roja, dolorosa, generalmente en la base de las pestañas. En algunos casos pueden presentar, como vemos acá, un punto de pus justamente en el centro. Estos orzuelos o estos nódulos dolorosos, infecciosos, inflamatorios, pueden presentarse tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Van a encontrar también ustedes hinchazón o edema localizado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que aquí se encuentra con el párpado superior edematoso, hinchado, a diferencia de este párpado que no se encuentra dentro de lo normal, ¿no? Se asocia prurito ocular, sensación de cuerpo extraño, que hace que dificulte el normal funcionamiento de, digamos, de la visión. Ahora vamos a hablar del chaláceo. El chaláceo viene a ser una inflamación crónica granulomatosa, pero aquí ya no va a haber ningún signo inflamatorio. Todo lo que vemos es un proceso crónico. Lo que se produce en el chaláceo viene a ser una obstrucción de esta glándula de meibomio. Muchas veces estos acinos de la misma glándula de meibomio va a producir su líquido o va a producir su contenido lipídico, y esta descomposición de este contenido lipídico drena hacia digamos, hacia los tejidos circundantes, y por esta, digamos, filtración hace que haya una obstrucción mecánica de este conducto. Se obstruye este conducto y todo el contenido lipídico, oleoso, grasoso que produce esta glándula se queda contenido en esta zona. Por eso que se dice que es estéril, porque aquí no ingresa ningún tipo de germen. Por eso vemos en algunos pacientes que tienen como un bultito, ¿no? Un nódulo que puede estar localizado tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, pero no tienen signos inflamatorios. Entonces viene a ser una inflamación crónica, granulomatosa y estéril, que obstruye las glándulas de meibomio, ¿no? Y sobre todo se dice que es indolora. Al inicio puede tener una ligera inflamación, porque esta obstrucción de las glándulas de meibomio y esta filtración de lípido a los tejidos subyacentes puede generar una ligera inflamación, pero generalmente es indolora. Como podemos ver, vemos una protuberancia indolora en la parte del párpado inferior en esta imagen, pero también podemos encontrar en el párpado superior, y estas van a ir creciendo en el tiempo. ¿Ya? Luego también, si nosotros hacemos una evaluación o vertimos el párpado, en este caso el párpado inferior, para poder identificar la conjuntiva tarsal, la parte interna, vamos a ver una lesión granulomatosa. Siempre cuando nosotros evaluemos a un paciente, siempre tenemos que vertir el párpado, sea el párpado superior o el párpado inferior. Cuando estas lesiones son muy grandes y se localizan en el párpado superior, van a producir una compresión sobre la córnea, y en algunos pacientes van a manifestarse como una visión borrosa. ¿Quiénes están en riesgo? Están en riesgo aquellos pacientes que tienen blefaritis. La blefaritis viene a ser una inflamación de todo el párpado por acúmulo de unos collaretes, y sobre todo en algunos casos puede ser infeccioso por proliferación de unos parásitos, que es el Demodex.
Demodex. Puede ser por la triquiasis, por la mala posición de las pestañas o un ectropion cicatrizal, ¿no? Otro viene a ser el antecedente de orzuelo o chalacio. También vemos en aquellos pacientes que padecen de acné rosácea por el acúmulo de grasa o sebo a nivel del rostro y sobre todo a nivel de los folículos pilosos o una dermatitis seborreica, y también aquellos pacientes que tienen problemas endocrinológicos, sea diabetes o sea hipotiroidismo. Muchos comentan si es que existe o no una relación con la deficiencia de vitaminas. Se hizo un estudio en el año 2017 en Irán, donde se hizo un estudio en aquellos pacientes que tenían orzuelos y chalacios a repetición, y en ellos se encontraron que los pacientes que tenían múltiples chalacios repetitivamente, se encontró que ellos tenían una deficiencia de vitamina A. Entonces, por lo tanto, una conclusión del estudio fue que el chalacio viene a ser una manifestación de deficiencia de vitamina A, pero en un chalacio múltiple, ¿no? Pero por deficiencia de vitamina A. Tenemos también nosotros que hacer el diagnóstico diferencial. En el caso del orzuelo, podemos identificar que puede haber también una celulitis presectal, ¿no? Puede ser la celulitis presectal por cualquier otro tipo de etiología, puede ser algún trauma ocular que haya tenido el paciente, ¿no? Y eso puede hacernos confundir en un primer momento con un orzuelo, ¿no? Y no manejamos bien la celulitis presectal. Luego, si un paciente puede tener un hematoma, puede haber tenido un trauma contuso, un golpe en el ojo, puede desencadenar una lesión violácea y eso confundirnos con un orzuelo. Una daquilocistitis aguda también nos puede hacer confundir con un orzuelo, pero acá tenemos que hacer la diferenciación que en la daquilocistitis existe un lagrimeo continuo y si nosotros hacemos presión sobre el canto interno va a producirse la salida de un material purulento. Otro diagnóstico diferencial viene a ser un carcinoma de glándulas sebáceas, pero cuando ésta se infecta o tiene un proceso inflamatorio agudo. En el caso del chalazion, como hemos visto que es un proceso crónico donde no hay síntomas inflamatorios, podemos también hacer el diagnóstico diferencial con un quistes de las glándulas sebáceas, ¿no? Como vemos acá en la imagen. En algunos casos pueden hacer confundir un chalazion. El carcinoma de glándulas sebáceas y el carcinoma de vaso celular, cuando están en un proceso de crecimiento, pueden hacer confundir con un chalazion. Pero acá lo que vamos a hacer la diferenciación, que tanto el carcinoma de glándulas sebáceas como el carcinoma de vaso celular va a haber ausencia de pestañas en esta zona, en la lesión. Vemos también nosotros que si encontramos a un paciente que tiene múltiples, pacientes adultos mayores sobre todo, que tiene múltiples chalazios a repetición y que continúa con esa presencia de ese nódulo, siempre hacer el descarte de algún tipo de tumoración, porque puede ser cualquier tipo de estos carcinomas, ¿no? Siempre se recomienda en pacientes adultos mayores que tienen la presencia de chalazios o nódulos a nivel de los párpados, siempre hacer el descarte de una tumoración. Y si hacemos una excisión, o sea, retiramos este caso, el nódulo, el chalacio, siempre enviarlo a anatomía patológica. También puede hacerse el diagnóstico diferencial con el santelasma, y el santelasma viene a ser la presencia de lípidos, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? De los párpados. ¿Qué hacemos ahora cuando nosotros encontramos a un paciente de esta manera, ¿no? Si viene un paciente ante nosotros con signos agudos, vamos a sospechar que sea un orzuelo. Y si encontramos un paciente que no tiene síntomas inflamatorios o infecciosos agudos, estaríamos hablando de un chalacio. También podemos nosotros recalcar o hacerles de conocimiento de que los pacientes que tienen un chalacio, por esta misma ubicación en la obstrucción de las glándulas, también se pueden infectar y de un chalacio pasar a un orzuelo. Diferente de que si yo tengo un orzuelo, muy difícilmente voy a pasar a hacer una lesión estéril, ¿no? Pero de un chalacio puedo pasar a convertirse en un orzuelo. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos este tipo de pacientes? Preguntarles qué signos y síntomas presentan para poder identificar si estamos frente a un orzuelo o frente a un chalacio. ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente tiene síntomas de una acné rosácea, tenemos que darle tratamiento para la acné rosácea o para la dermatitis seborreica. Si es diabético, igual, ¿no?
También es importante preguntar cuánto tiempo tiene la lesión, porque si es una lesión que lleva más de un mes, ya hablaríamos de un tema quirúrgico, ¿no? Para poder decidir el tratamiento. Importante aquí en estos pacientes evaluar la agudeza visual dentro de lo que sea posible, para poder identificar si estas lesiones o estos chalazion son protuberantes o son grandes y comprometen la superficie ocular, pueden producir una visión borrosa, ¿no? De la zona y dificultando muchas veces para poder visualizar de lejos el paciente, ¿no? Lo que se manifiesta muchas veces en nuestros pacientes es el astigmatismo. Y lógicamente tenemos que hacer un examen ocular, ¿no? Para poder evaluar al paciente. Como le vuelvo a repetir, siempre tenemos que vertir el párpado, sea el párpado superior o el párpado inferior. Cuando vemos este tipo de lesiones, vemos acá, podemos identificar un nódulo, ¿no? Este sería un orzuelo interno que por su mayor crecimiento está saliendo ya hacia la parte externa del ojo, ¿no? Y vemos también las cicatrices que pueden dejar cuando estos drenan espontáneamente hasta, digamos, la piel. Generalmente estas lesiones, tanto el chalazion como el orzuelo, pueden autolimitarse por sí mismas en un periodo de 14 días, pero si nosotros no seguimos o no le damos las recomendaciones adecuadas a los pacientes, ¿no? Como una correcta higiene, estos pueden seguir creciendo y en algunos casos evolucionar a producirse una celulitis presectal, ¿no? Entonces vemos acá las lesiones granulomatosas que presentan los pacientes, ¿no? Estos, tanto el chalazion como el orzuelo, son patologías que no tienen preferencia por un grupo etario, ni tampoco por una raza, por sexo, pero sí puede presentarse en diferentes edades, ¿no? Con los factores de riesgo que ya le hemos comentado. Entonces, ¿qué vamos a indicarles a nuestros pacientes? Las medidas generales para cualquier tipo de patología ocular. Importante en esta época el lavado de manos, que es importante para cualquier tipo de patología. El lavado facial es importante para todos los tipos de personas, ya que nosotros vemos en este tipo de pacientes, sobre todo en mujeres que usan, digamos, cosméticos a nivel de la superficie ocular o alrededor periocular, hay que evitar que sigan usando estos, o que a veces indicarles que hagan la limpieza adecuada, porque muchas veces se quedan con los residuos a nivel de las pestañas y estos obstruyen estos folículos, las glándulas, y producen un orzuelo, ¿no? La higiene ocular siempre debería indicarse, ya sabemos que puede ser con una gasa humedecida, siempre de adentro hacia afuera. ¿Qué vamos a indicarle a nuestros pacientes? Existe el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. No existe una diferencia significativa sobre el tratamiento no quirúrgico frente al quirúrgico, ¿ya? Pero todavía se sigue indicando. En algunos casos podemos indicar el tratamiento quirúrgico que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo principal, bueno, lo que indicamos es las compresas de agua tibia, se va a localizar sobre la lesión, puede ser de agua tibia, incluso algunos agua caliente, ¿no? Hasta donde el paciente lo pueda tolerar, pero con un paño limpio. Indicamos que sea solamente agua, porque a veces tienden a colocarse agua, bueno, con algunas hierbas, y a veces estas pueden tener algún contenido de un germen, ¿no? Alguna bacteria, y puede contaminarse, ¿no? Entonces, simplemente agua tibia o caliente. Lo colocamos 10 a 15 minutos cada vez por 3 a 5 veces al día. Debemos asociar unos masajes palpebrales sobre estos nódulos. ¿Por qué indicamos agua tibia? Porque a través de eso tratamos de que el contenido lipídico de estas glándulas puedan, digamos, en cierta forma disolverse y a través de los masajes, en cierta forma, extraer o que pueda fluir el contenido de los nódulos. También se indica la exfoliación de la piel del párpado con champú de bebé o también con cloruro. Vamos a también indicar antibióticos y antiinflamatorios. Los antibióticos en general solamente estamos indicando antibióticos puros como cloranfenicol y tetraciclinas por un periodo de 7 a 14 días. Se puede asociar también los AINES, antiinflamatorios orales, por 3 veces al día, por 3 días. En algunos casos, si tenemos la certeza de que es un chalazion, en el caso oftalmológico, podemos nosotros colocar corticoides intralesionales, ¿no? Para procurar la disminución del nódulo, ¿no?
Pero si a esto encontramos que el paciente tiene acné rosácea y celulitis presectal, tenemos que indicarle el tratamiento previo, ¿no? Para acné rosácea, que vendría a ser la doxiciclina, se indica de 100 miligramos 2 veces al día por un promedio de 10 días. Y celulitis presectal podemos dar antibióticos vía oral o antibióticos vía sistémica. Esto ya es un manejo ya hospitalario, ¿no? El tratamiento quirúrgico. ¿A quienes nosotros le podemos indicar cirugía? Podemos indicarle cirugía a aquellos pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Son lesiones grandes, estamos hablando aquí de un chalacio, unas lesiones grandes que comprimen la superficie ocular. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que retirarlo. ¿Por qué? Porque esto va a ser una remodelación a nivel de la córnea y va a producir un astigmatismo, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso para el paciente. Entonces, retiramos el chalacio. Otra indicación quirúrgica muchas veces es la cosmética, ¿no? Que los pacientes no quieren estar con estas lesiones y, bueno, se decide retirar. Pero como les vuelvo a repetir, el chalacio se autolimita en muchos casos, por lo menos en unos 14 días, pero si pasase este tiempo, por lo menos unas 4 o 6 semanas, ya hablaríamos de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Una excisión y curetaje. Le vuelvo a recalcar que si tenemos nosotros chalacios a repetición en pacientes, sobre todo en adultos mayores, siempre tener una muestra de este chalacio o del contenido que nosotros retiremos, enviarlo a anatomía patológica para descartar que no se trate de algún tumor, ¿no? De glándulas sebáceas. Una indicación también importante es para aquellos niños que también tienen chalacio, es enviarlos también a hacerle una refracción adecuada. ¿Por qué? Porque estos niños cuando tienden a hacer chalacio a repetición, tienden a remodelar la córnea y tienden a desarrollar astigmatismo, ¿no? Entonces siempre es importante hacerle una medida de lentes adecuada. Por ejemplo, miren, quería mostrarle estas imágenes para que ustedes se puedan identificar cómo es la presencia de un chalacio, ¿no? Por ejemplo, miren, este es el ojo derecho de un paciente. Vemos acá esta lesión nodular sobre el párpado superior, en la cual se vierte el párpado y miren, logramos identificar acá el chalacio. Cómo se encuentran aquí las glándulas de meibomio con el material contenido que es amarillento por carga de lípidos, y vemos aquí en esta imagen del lado derecho, donde esta es una meibografía. Este examen, ¿qué nos permite realizar a nosotros? Nos permite identificar las glándulas de meibomio. Estas líneas blanquecinas que ustedes logran ver en el párpado, o sea, esta es esta imagen del párpado vertido, vemos estas líneas son las glándulas de meibomio. Estas glándulas de meibomio son muy importantes porque son las que nos van a producir, como lo vuelvo a repetir, la parte lipídica de la película lagrimal. Y es muy importante porque con esta parte oleosa de la lágrima permite que la lágrima permanezca por más tiempo en la superficie ocular, no se evapore tan rápido, ¿no? Entonces, cuando hay disfunción de estas glándulas, la lágrima no va a tener esa parte oleosa y se va a evaporar más rápido. Entonces, los pacientes van a tener molestias como si fuera ojo seco. Entonces, con este examen quisimos evaluar, se hizo la evaluación de las glándulas de meibomio, y miren acá, este es el ojo derecho y el del costado es del ojo izquierdo, y miren cómo no se nota la presencia de las glándulas de meibomio, sino que han desaparecido en la parte, en esta imagen que se ve en el medio, en la parte central, podemos ver que hay ausencia de las glándulas de meibomio, y esto es por la presencia del chalacio. Entonces, después de una cirugía, cuando ya se retira el chalacio, nuevamente se tratan de recuperar esos conductos, ¿no? Se tienden a reformar en algunos casos y en otros casos no. Y en esta imagen de la izquierda, si ustedes logran ver aquí en esta flechita negra que señala, es la cicatriz que queda después de retirar el chalacio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una excisión con curetaje, o sea, retiramos todo el chalacio, también retiramos la glándula de meibomio. Entonces, muchos de estos pacientes van a tener molestias posteriores de ojo seco. ¿Por qué? Porque vamos a retirar estas glándulas de meibomio. Entonces, la película lagrimal no va a estar completa, no va a haber una adecuada producción, digamos, de la película lagrimal, y va a haber una evaporación más rápida de la lágrima. Por eso es importante que los pacientes que tengan la presencia de un chalacio o de un orzuelo reciban un tratamiento adecuado.
Entonces, para ir culminando, quiero que ustedes se queden grabados y podamos diferenciar qué es un orzuelo y qué es un chalacio, ¿no? Ya volvemos a identificar nosotros la posición de las glándulas en el párpado y vemos acá el orzuelo. ¿Qué es el orzuelo? Ya hemos visto que es una infección aguda de las glándulas del párpado que puede ser tanto de 6, de Moll o de las glándulas de Meibomian. Si se inflama o se infecta, perdón, las glándulas de Meibomian, estamos hablando de un orzuelo interno. Si se infecta las glándulas de 6 y de Moll, hablamos de un orzuelo externo. En caso del chalacio, el chalacio es una inflamación estéril, crónica, granulomatosa. Y aquí quien se compromete es la glándula de Meibomian. Pero estas a su vez, si esta se infecta, puede desarrollar un orzuelo interno. ¿Qué síntomas van a presentar? El orzuelo es rojo, es sensible, es un párpado rojo, sensible, doloroso. En cambio, el chalazo viene a ser una masa dura e indolora. Dentro de las recomendaciones finales que les vamos a indicar a los pacientes es que primero tenemos que identificar la causa, ¿no? ¿Qué hizo que se produzca tanto el chalacio como el orzuelo para poder eliminarlo, ¿no? Si ya identificamos la causa, pasamos a nosotros indicar el tratamiento, ¿no? Indicamos lo que ya les manifesté anteriormente, lavado de manos, lavado facial y lavado ocular, ¿no? Es muy importante mantener la higiene. Y explicarles a nuestros pacientes que tanto el orzuelo como el chalacio no es una emergencia, pero sí necesita que nosotros le indiquemos un tratamiento adecuado, ¿no? O que el paciente identifique que tiene que tener una higiene adecuada. Debemos explicarle también a los pacientes a reconocer los signos de alarma. ¿Por qué? Porque ese orzuelo que al inicio está infectado, que está solamente limitado al párpado, puede avanzar, digamos, puede crecer y puede desarrollar una celulitis presectal. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a los pacientes? Si existe dificultad o dolor para movilizar los ojos, dolor en los movimientos oculares, ¿no? Empieza a aumentar el edema localizado en los párpados, ¿no? Entonces, podríamos sospechar de una celulitis presectal. Importante acá seguir las indicaciones médicas, ¿no? Indicarle que puede seguir con el tratamiento conservador, ¿no? Tratamiento no quirúrgico que ya hemos visto, compresas de agua tibia, caliente, asociado a masajes sobre la lesión. En algunos casos podemos indicarle los medicamentos antibióticos en ungüento que son fáciles de conseguir, ¿no? No debemos cubrir ni parchar el ojo porque serviría como una fuente de cultivo bacteriano para que crezcan más gérmenes, ¿no? Y acrecentar la infección. Y también tenemos que indicar la medida de lentes, ¿no? A veces esta obstrucción mecánica que se produce de las glándulas de Meibomio también es muchas veces por achinar, ¿no? A veces no ven muy bien, el caso de los niños, ¿no? Que tienen astigmatismo, no ven muy bien y tratan de achinar los ojos, ¿no? De apretar los ojitos para poder visualizar mejor los objetos y a veces hacemos una obstrucción mecánica de las glándulas de Meibomio. Bueno, eso era lo que yo les tenía preparado para la ponencia el día de hoy. Bueno, estas son parte de las imágenes de todos los lugares que hemos asistido haciendo cirugías de catarata durante el año 2019. Y bueno, espero sus preguntas y bueno, todo lo que ustedes quisieran saber acerca de este tema. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ortiz, por toda la información brindada. Y tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Nos preguntan, doctora, ¿cómo podríamos proceder en el caso de una paciente a quien ya ha sido tratada de chalación y persiste con una tumoración en el ojo afectado ya luego de 11 meses posteriores? Si ya ha sido operado, bueno, probablemente no se ha retirado todo el contenido, ¿no? Del chalación. Cuando nosotros hacemos la cirugía, retiramos todo el chalación con todo y la cápsula, ¿no? Todo el contenido capsular para que ya no quede, digamos, fibrótico, ¿no? Si ha quedado un remanente que puede ser probablemente la cápsula o sea, el contenido, digamos, la cápsula que contiene el chalación, podríamos colocarle, se indica en algunos casos corticoides, ¿no? Corticoides intralesionales, ¿no? Pero puede seguir haciéndose sus masajes con agua tibia, caliente, ¿no? Las recomendaciones que hemos dado. Si a pesar de eso no disminuye, pues tendremos que hacerle una evaluación, ¿no? Oftalmológica presencial.
Nos preguntan también si el chalazion puede ser producido por la deficiencia de algún nutriente. Justo lo que les comentaba anteriormente, ¿no? No hay todavía establecido de que sea por el déficit de alguna vitamina. Lo que sí, en el estudio que les comentaba, lo que ellos manifiestan es que el chalacio puede ser la manifestación del chalacio múltiple, no primario, sino los chalacios múltiples en caso de niños y jóvenes puede ser la manifestación de una deficiencia de vitamina A, pero no está todavía probado, ¿no? Pero siempre se recomienda que tengan pues el consumo de vitaminas como antioxidantes naturales, ¿no? Omega 3 y bueno, vitamina A también. Nos preguntan también cómo se debería proceder en caso de que chalazion presente un drenaje en forma espontánea. Si el chalación drena espontáneamente a través de la piel, lavado, primero tienen que lavarse las manos y luego hacer una limpieza de la zona de la piel donde se haya, digamos, drenado el párpado y colocarle un antibiótico local, ¿no? En algunos casos tratamos de que si puede drenar, tratar que suavemente puedan, digamos, presionarlo, pero no con fuerza, sino suavemente para que pueda drenar el contenido de la, digamos, purulento, en este caso, ¿no? Que drene y luego colocamos un antibiótico y el antibiótico se tendría que permanecer, digamos, por unos 10 días, ¿no? Una semana, y por lo menos unas 3 veces al día, antibiótico en ungüento por una semana. Tenemos también una gran cantidad de preguntas acerca de si se observa un aumento de volumen en cualquiera de los dos ojos y también un enrojecimiento. ¿Debería de brindarse en todos los casos un tratamiento antibiótico? Lo ideal, sí, lo ideal es iniciar, si ya nosotros vemos que hay signos de flogosis o signos inflamatorios, infecciosos, o sea, agudos, sí tenemos que indicarle un tratamiento antibiótico. En ambos casos indicamos tratamiento antibiótico, porque si bien el chalazios es una lesión crónica granulomatosa estéril, a veces se asocia puede desencadenar en un orzuelo, ¿no? Porque se infecta por los gérmenes, digamos, adyacentes a la lesión, ¿no? Entonces sí indicamos un antibiótico ungüento, ¿no? Lo ideal es manejarlo con un antibiótico, bueno, puro, pero si podemos contar ahí con un antibiótico que tenga dosis de corticoides, le podemos indicar al paciente, ¿no? Un cloranfenicol asociado a una hidrocortisona o una tetraciclinas también con hidrocortisona, podemos indicarle al paciente, ¿no? Que se coloque el ungüento 3 veces al día, ¿no? Por una semana, ¿no? Y bueno, los masajes, ¿no? Los masajes, compresas de agua tibia, ¿no? La terapia no conservadora, ¿no? Nos preguntan también si la colocación de estas compresas que se indican deberían ser en seco o son húmedas en agua caliente. Perfecto. Mire, no hay mucha diferencia si la pueden hacer húmeda o caliente, ¿no? En calientes lo que indicamos es que puede ser también un pañuelo limpio, pueden, digamos, con una plancha, ¿no? Calentarla lo máximo que puedan y colocarlo sobre el paciente, ¿no? No hay mucha diferencia si puede ser húmedo o puede ser seco, ¿no? Lo pueden colocar sobre la lesión y hacerle masajes, ¿no? Lo que queremos aquí con lo que sea tibio o caliente es de que el contenido que tiene la glándula, digamos, te permita un fácil drenaje, ¿no? Para que se elimine. Nos preguntan también en cuanto a la cirugía de chalazion, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda en cicatrizar esta lesión quirúrgica? ¿Al cuánto tiempo después se pueden reiniciar las actividades físicas, como por ejemplo ejercicios, y cuáles son las complicaciones más frecuentes? La cirugía de chalazion es una cirugía ambulatoria, es rápida, ¿no? Generalmente a la semana el paciente ya está haciendo sus actividades normales. Lo que se hace es pues un cortecito en la parte interna, ¿no? Vertimos el párpado, sea el párpado superior o párpado inferior, y hacemos un pequeño cortecito y por ahí con una cureta especial retiramos todo el chalazion, ¿no? Y no colocamos puntos, ¿no? Solamente se cierra y bueno, le colocamos el parche discretamente compresivo, ¿no? Y al día siguiente le evaluamos. Si no hay ninguna hemorragia, ¿no? Generalmente no hay hemorragias después de hacer una cirugía de chalazion, ¿no? Entonces, al día siguiente
inconveniente, el paciente, si bien va a tener una ligera, digamos, edema de la zona local, va a estar, por la misma manipulación, puede tener un ligero hematoma, digamos, en la parte de la piel del párpado, ¿no? Pero dándole los antiinflamatorios, a la semana el paciente ya tendría que estar realizando sus actividades normales, no tendría ningún inconveniente, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos pueden ser? Los riesgos que puede tener la cirugía o complicaciones de la cirugía, en general, ninguna, ¿no? Salvo, bueno, que de repente pues el chalazion haya sido muy grande y de repente el corte tenía que ser muy grande, de repente un sangrado, pero generalmente no hay ningún tipo de complicaciones, ¿no? Por cirugía de chalazion. Nos preguntan también cómo se debería proceder en aquellos casos en los cuales se observa que hay una presencia continua y se generan frecuentemente chalazion. Si, por ejemplo, a una persona o un paciente se le observa un chalazion, ha sido sometido a tratamiento quirúrgico y luego vuelve a aparecer nuevamente otro chalazion en otra localización y así en repetidas oportunidades, si se debería buscar alguna otra patología, cómo se debería proceder. Primero hay que identificar la edad del paciente, ¿no? Si tratamos de un niño, hay que ver qué factores de riesgo tiene este niño, ¿no? Ver si no tiene astigmatismo, ¿ya? Otro, bueno, en algunos casos se asocia, como digo, ya chalazios a repetición, se asocia así a deficiencia de vitamina A, ¿ya? En caso de que sea un adulto, si tenemos chalazios a repetición, hay que descartar que no sea un carcinoma de células sebáceas o carcinoma vasocelular. En el caso del niño, tenemos que nosotros hacerle una evaluación oftalmológica para descartar que no tenga ningún otro tipo de patología a nivel palpebral y luego hacerle una evaluación oftalmológica con una medida de lentes adecuada, ¿no? Muchas veces parte por eso, y ver también, bueno, un dosaje de repente de vitamina A, ¿no? Si es chalazion a repetición. En el caso de un adulto, si vemos chalazion a repetición en el borde palpebral, lo ideal es retirarle el chalazion y hacerle una evaluación por, bueno, anatomía patológica, enviarlo a patología, el contenido que extraigamos, ¿no? Para poder descartar que no se trate de algún tipo de tumor, porque cuando se trata de estos tipos de tumores va a volver a salir, ¿no? Y como les comentaba en las imágenes, cuando tenemos una presencia de un tumor en los párpados, va a haber ausencia de pestañas, ¿no? Eso es lo característico. En el chalacio siempre van a estar las pestañas ahí, pero en un tumor de párpado las pestañas están ausentes, se caen las pestañas, y vamos a ver vasos dilatados en esa zona donde se encuentra la tumoración. Nos preguntan también para el caso de un orzuelo, si este drena espontáneamente, ¿puede volver a aparecer en el mismo lugar? Sí, sí puede volver a aparecer. Pero a ver, si drena, digamos en el caso del orzuelo, drena espontáneamente en lo que es en el párpado, va a quedar una cicatriz en la piel, ¿no? Entonces lo que tenemos que cuidar acá es sobre todo la cicatrización, ¿no? En caso de los niños, ¿no? Evitar la exposición al sol y bueno, sí, pues puede volver a crecer, ¿no? Entonces, aquí importante en el tema del orzuelo es procurar una buena higiene de los párpados, ¿no? De la posición de los párpados, tanto en la base de las pestañas como también en el borde palpebral. Nos preguntan también desde qué edad se puede realizar una medida de la vista en el caso de los niños. En el caso de los niños, empezamos primero por la evaluación oftalmológica, ¿no? La evaluación oftalmológica de un niño empieza desde que nace. Y la medida de lentes, pues si vemos que dentro de la evaluación oftalmológica encontramos algo que no va dentro del desarrollo normal de un niño, pues le indicamos muchas veces usar lentes. Y estos lentes pueden ser a partir de los 6 meses incluso, ¿no? 6 meses, 1 año, 3 años, ¿no? Y vemos también si existen factores de riesgo. Si el papá o la mamá es miope o tiene astigmatismo, es niño lo va a heredar, ¿no? La miopía y el astigmatismo son errores refractivos que se heredan, ¿no? Entonces, por eso es importante de que pasar una evaluación oftalmológica realmente al primer año de edad, ¿no? Y, bueno, siempre existen formas de poder hacerle la medida de lentes a los niñitos, ¿no? Así que eso no hay problema. Nos preguntan también cómo podríamos prevenir la aparición de cicatrices en el caso de que hayan drenajes espontáneos de los orzuelos.
Ya. Generalmente cuando hay drenaje espontáneo, pues va a dejar igual cicatrices en la piel, dejan unas pequeñas costras, podemos nosotros, bueno, le indicamos nosotros el antibiótico combinado con corticoides, ¿no? Y bueno, el corticoide como es un antiinflamatorio local también ayuda a disminuir, digamos, la presencia digamos, que esta lesión se incremente, digamos, evitar la exposición al sol, ¿no? Sobre todo si son los niños, procurar que no se expongan mucho al sol, porque la radiación lo que hace pues pigmentar más la zona, ¿no? Pigmenta más esta zona y la cicatriz pues va a persistir, ¿no? Más que todo es eso, ¿no? Un antibiótico combinado y protección al sol. Muchísimas gracias nuevamente. Quizás alguna recomendación final a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, agradecerle nuevamente por la invitación y bueno, en estas patologías que es común, la pueden manejar ustedes en nivel primario, cada uno en su establecimiento, no, con las medidas de que le hemos indicado, son medidas, como lo vuelvo a repetir, no hay una diferencia entre el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Que esté demostrado que uno sea mejor que otro. Entonces, con darle las medidas básicas en cada uno en su establecimiento, podemos evitar que los niños pasen o las personas puedan desarrollar una celulitis presectal, ¿no? Indicarles también el tratamiento adecuado, que tienen que hacerlo con paños limpios, ¿no? Puede ser seco o puede ser húmedo, pero tiene que ser limpio, ¿no? A veces me han llegado a la consulta en emergencia que a veces llegan porque se han colocado a veces, no sé si será común, el aro o el anillo, lo calientan y así lo colocan directamente sobre el orzuelo, ¿no? Y entonces, o el chalaz, y lo que hacen es llevar un agente infeccioso al párpado, ¿no? Entonces, y eso aumenta más el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, seguir las medidas de bioseguridad básicas, lavado de manos, lavado facial, lavado ocular, y con las indicaciones de las compresas tibias y calientes y de repente un antibiótico que puedan tener de fácil acceso, con eso pueden resolver un orzuelo y un chalazo, ¿no? Y no llegar después a una emergencia por una celulitis presectal. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Pilar Ortiz, por sus recomendaciones y por toda la información brindada. Sí, muy bien, muchas gracias. Ha sido Muchas un gusto. gracias.